Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Como siempre, estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, las series turcas. Pero no cualquier serie turca, no señores, hoy hablaremos de esas series turcas que te atrapan desde el primer minuto, esas que te hacen cancelar todos tus planes, esas que te dejan sin aliento con sus finales inesperados. ¿Alguna vez te ha pasado que empiezas a ver una serie y de repente, sin darte cuenta, son las 3 de la mañana y tú sigues pegado a la pantalla, completamente absorto en la historia? Bueno, de eso se trata este vídeo. Vamos a analizar algunas de las series turcas más adictivas que he visto y, lo más importante, vamos a hablar de esos finales que te dejan con la boca abierta, esos que te hacen pensar en la serie días después de haberla terminado. Prepárense para un maratón de emociones. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal. Aquí encontrarás contenido sobre series y películas de todo el mundo, reseñas, análisis, recomendaciones y mucho más. Además, me encanta interactuar con ustedes en los comentarios, así que no duden en dejar sus propias recomendaciones y opiniones después de ver el vídeo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este mundo de pasión, drama y giros inesperados. Agarren sus palomitas y prepárense para ser sorprendidos. Empecemos con una serie que causó furor en todo el mundo, Karasevda, o Amor Eterno. Esta serie, protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagul, cuenta la historia de un amor imposible entre Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos completamente diferentes. Desde el principio, la serie te atrapa con la intensidad de su amor, pero también con las intrigas y los obstáculos que se interponen en su camino. La química entre los protagonistas es innegable y la historia te mantiene en vilo episodio tras episodio. Pero es el final es algo que simplemente no puedes predecir. Después de tantas tragedias, sacrificios y giros argumentales, el final de Karasevda es agridulce. Es una conclusión que te rompe el corazón, pero al mismo tiempo te hace reflexionar sobre la naturaleza del amor, el destino y las decisiones que tomamos en la vida. No quiero spoilear nada para aquellos que no la han visto, pero les aseguro que el final los dejará impactados. Es un final que se queda contigo mucho después de que los créditos hayan terminado. Prepárense para llorar, porque las lágrimas están garantizadas. Ahora profundicemos un poco más en Karasevda. Lo que hace a esta serie tan especial no es solo la historia de amor en sí, sino la forma en que se desarrolla a lo largo del tiempo. Vemos a Kemal, un joven ingeniero de clase trabajadora, luchar por abrirse camino en un mundo que parece estar diseñado para mantenerlo abajo. Su amor por Nihan, una chica rica y privilegiada, se convierte en un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Pero el destino, o más bien, las maquinaciones de Emir Kozkolu, el villano de la serie, conspira para separarlos. Emir, interpretado magistralmente por Kaan Urgankolu, es uno de esos antagonistas que amas odiar. Es inteligente, despiadado y está dispuesto a hacer lo que sea para conseguir lo que quiere, que en este caso es a Nihan. Su obsesión con ella es enfermiza, y su capacidad para manipular a las personas y las situaciones es asombrosa. A medida que avanza la serie, vemos cómo Emir se convierte en una fuerza destructiva en la vida de Kemal y Nihan, sembrando el caos y la desesperación a su paso. La serie también explora temas como la lealtad, la familia y la venganza. La familia de Kemal, aunque humilde, es un pilar de apoyo para él. Sus padres y hermanos lo aman incondicionalmente y lo alientan a perseguir sus sueños. La familia de Nihan, por otro lado, está dividida por secretos y mentiras. Su madre, Bildan, es una mujer ambiciosa y manipuladora que está dispuesta a sacrificar la felicidad de su hija por el bien de su propio estatus social. Su padre, Önder, es un hombre bueno pero débil que se deja llevar por las decisiones de su esposa. La venganza es otro tema recurrente en Karasevda. Después de pasar 5 años trabajando en las minas, Kemal regresa a Estambul con una fortuna y un deseo de venganza contra Emir. Está decidido a destruir a Emir y a recuperar a Nihan. Pero a medida que se acerca a su objetivo, se da cuenta de que la venganza tiene un precio. Se da cuenta de que no puede lastimar a Emir sin lastimar también a Nihan y a las personas que ama. El final de Karasevda es una culminación de todos estos temas. Es una tragedia griega moderna en la que los personajes están atrapados en un ciclo de dolor y sufrimiento. Kemal, en un acto final de sacrificio, se enfrenta a Emir en un enfrentamiento que cambiará sus vidas para siempre.
El resultado es desgarrador, pero al mismo tiempo profunda. Mente satisfactorio. Es un final que te hace pensar en la serie durante días, semanas e incluso años después de haberla visto. Ahora pasemos a otra serie que me mantuvo pegada a la pantalla durante semanas, Cukur o El Pozo. Esta serie es completamente diferente a Kara Sedda. Aquí nos adentramos en el mundo de una familia mafiosa que controla un peligroso barrio en Estambul llamado Cukur. La serie está llena de acción, intriga, violencia y personajes complejos y fascinantes. La familia Koobal, liderada por el patriarca Idris, lucha por mantener el control de Cukur y proteger a su gente de las amenazas externas. Yamak, el hijo menor de Idris, regresa a Cukur después de años de ausencia y se ve obligado a asumir el liderazgo de la familia. Cukur es una serie que te mantiene al borde de tu asiento en cada episodio. Los giros argumentales son constantes y los personajes evolucionan de manera sorprendente a lo largo de la serie. El final es épico, lleno de batallas, sacrificios y revelaciones impactantes. Es un final que le hace justicia a la historia y a los personajes, y que te deja con una sensación de satisfacción, aunque también con un poco de tristeza por tener que despedirte de este mundo tan complejo y fascinante. Si te gustan las series de acción con personajes complejos y una trama intrincada, Cukur es definitivamente para ti. Para entender completamente el atractivo de Cukur, hay que analizar la complejidad de sus personajes y la dinámica familiar que impulsa la historia. Idris Koobal, el patriarca, es una figura imponente, un líder respetado y temido que ha mantenido el control de Cukur durante décadas. Su liderazgo se basa en un código de honor estricto y en una lealtad inquebrantable a su familia y a su comunidad. Sin embargo, también es un hombre con un pasado oscuro y lleno de secretos que amenazan con desestabilizar su imperio. Yamak, el hijo pródigo, es un personaje mucho más complejo. Al principio se muestra reacio a asumir el papel de líder, prefiriendo una vida libre y sin responsabilidades. Sin embargo, a medida que se ve obligado a enfrentarse a los peligros y desafíos de Cukur, descubre su propia fuerza y determinación. Su relación con su padre es tensa y complicada, marcada por la rivalidad y la falta de comunicación. Pero a medida que avanza la serie, aprenden a respetarse y a apoyarse mutuamente. Los otros miembros de la familia Koobal también tienen un papel importante en la historia. Selim, el hijo mayor, es un hombre débil y cobarde que busca la aprobación de su padre. Kumali, el segundo hijo, es un psicópata violento que disfruta del poder y la destrucción. Bartolu Sadettin, un personaje que al principio parece ser un enemigo de la familia, resulta ser el hijo perdido de Idris, lo que añade una capa adicional de complejidad a la trama. Cukur también explora temas como la identidad, la tradición y la modernidad. El barrio de Cukur es un microcosmos de la sociedad turca, donde las tradiciones ancestrales chocan con las influencias modernas. La familia Koobal lucha por mantener su identidad y sus valores en un mundo que cambia rápidamente. La serie también aborda temas sociales como la pobreza, la desigualdad y la violencia. La acción en Cukur es intensa y visceral. Las escenas de tiroteos, peleas y persecuciones están coreografiadas de manera magistral y te mantienen al borde de tu asiento. Pero la serie también tiene momentos de calma y reflexión, donde los personajes tienen la oportunidad de mostrar su lado más vulnerable. El final de Cukur es un espectáculo épico de batallas y sacrificios. La familia Koobal se enfrenta a sus enemigos en una lucha final por el control de Cukur. El resultado es devastador, pero al mismo tiempo glorioso. La serie termina con la promesa de un futuro mejor para Cukur, pero también con la conciencia de que la lucha por la justicia y la paz nunca termina. Sigamos con Medcezir. Esta serie es una adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC. Si bien la trama básica es similar, Medcezir tiene su propio encanto y personalidad. La serie cuenta la historia de Yaman, un joven de clase baja que es acogido por un abogado rico llamado Selim. Yaman se muda al barrio lujoso de Almkoy y se enamora de Mira, una joven rica y problemática. Medcezir es una serie sobre el amor, la amistad, la familia y las diferencias de clase. La serie te atrapa con la química entre los protagonistas, la belleza de los paisajes y la música pegadiza. El final es emotivo y satisfactorio. Después de tantos altibajos, Yaman y Mira finalmente encuentran la felicidad juntos. Es un final que te deja con una sonrisa en el rostro y una sensación de esperanza. Si te gustan las series románticas con un toque de drama y un final feliz, Medcezir es una excelente opción.
Medcezir es más que una simple adaptación, es una reinvención que captura la esencia de la serie original al tiempo que añade un sabor turco distintivo. La serie Dest. Acá por su exploración de las diferencias de clase y las complejidades de las relaciones en un entorno de alta sociedad. Yaman Koper, interpretado por Atay Ulusoy, es un personaje que lucha por adaptarse a su nuevo entorno, mientras que Mira Beylice, interpretada por Serini Sarkaya, es una joven que lidia con sus propios problemas personales y emocionales. La serie explora temas como la identidad, la pertenencia y la búsqueda de la felicidad. Yaman, al ser acogido por Selim Serez, se enfrenta al desafío de navegar por un mundo que le es ajeno. Se encuentra con prejuicios y obstáculos, pero también encuentra amigos y aliados que lo apoyan en su camino. Mira, por su parte, lucha contra sus propios demonios internos y busca encontrar su lugar en el mundo. La relación entre Yaman y Mira es el corazón de la serie. Su amor es apasionado y complicado, marcado por altibajos y desafíos constantes. Pero a pesar de las dificultades, siempre encuentran la manera de volver el uno al otro. La química entre Atay Ulusoy y Serini Sarkaya es innegable, y su actuación es convincente y emotiva. Medcezir también cuenta con un elenco de personajes secundarios memorables. Selim Serez, el abogado que acoge a Yaman, es un hombre justo y compasivo que se convierte en un mentor y un padre sustituto para el joven. Ende Serez, la esposa de Selim, es una mujer elegante y sofisticada que al principio se muestra reacia a la presencia de Yaman en su hogar, pero que con el tiempo aprende a aceptarlo y a quererlo. Orkun Cipciboglu, el exnovio de Mira, es el antagonista de la serie. Es un joven rico y mimado que está obsesionado con Mira y que está dispuesto a hacer lo que sea para recuperarla. Su presencia crea tensión y conflicto en la vida de Yaman y Mira. La música juega un papel importante en Medcezir. La banda sonora de la serie es una mezcla de canciones turcas e internacionales que complementan perfectamente las escenas y las emociones. La belleza de los paisajes y la elegancia de la puesta en escena contribuyen al atractivo visual de la serie. El final de Medcezir es un cierre satisfactorio para la historia de Yaman y Mira. Después de superar numerosos obstáculos, finalmente encuentran la felicidad juntos y construyen un futuro prometedor. La serie termina con un mensaje de esperanza y optimismo, recordándonos que el amor puede superar cualquier barrera. Ahora hablemos de una serie que me sorprendió gratamente, Fizi, O.P. Esta serie es diferente a todo lo que he visto antes. Es una serie psicológica, oscura y provocadora que te hace reflexionar sobre la naturaleza humana, el amor, el poder y la obsesión. La serie cuenta la historia de Can Mañay, un famoso psicólogo que se obsesiona con Duru, una joven bailarina. Can utiliza su poder y su influencia para manipular a Duru y acercarse a ella. Fizi es una serie que te incomoda, te perturba y te hace cuestionar tus propias creencias. Las actuaciones son excelentes y la trama te mantiene en vilo hasta el final. El final es ambiguo y abierto a interpretaciones. No te da todas las respuestas, sino que te deja con preguntas y reflexiones. Es un final que te hace pensar en la serie días después de haberla terminado. Si te gustan las series psicológicas con una trama compleja y personajes moralmente ambiguos, Fizi es una serie que definitivamente debes ver. Pero ten en cuenta que no es una serie para todos los gustos. Es una serie intensa y perturbadora que puede resultar difícil de ver para algunas personas. Fizi se distingue por su enfoque audaz y su disposición a explorar temas tabú. La serie desafía las convenciones narrativas y presenta personajes complejos y contradictorios que no se ajustan a los estereotipos tradicionales. Can Mañay, interpretado por Ozan Guven, es un personaje fascinante y perturbador. Es un psicólogo brillante y carismático que utiliza sus conocimientos para manipular a las personas y satisfacer sus propios deseos. Su obsesión con Duru, interpretada por Serini Sarkaya, lo consume por completo y lo lleva a cometer actos cada vez más reprobables. Duru, por su parte, es una joven vulnerable y talentosa que lucha por encontrar su propio camino. Se siente atraída por la inteligencia y el carisma de Can, pero también se da cuenta de su naturaleza manipuladora. Su relación con Can es compleja y ambivalente, marcada por la atracción y el miedo. La serie también cuenta con un elenco de personajes secundarios interesantes. Ozge Egeli, interpretada por Berrak Tuzunatak, es una periodista ambiciosa que investiga el pasado de Can y descubre sus secretos oscuros. Bilge Gorgun, interpretada por Busra Develi, es una joven estudiante de psicología que se siente atraída por Can y que se convierte en su confidente.
Fizi explora temas como el poder, la manipulación, la obsesión y la salud mental. La serie plantea preguntas incómodas sobre la naturaleza humana y sobre los límites de la ética. También aborda temas sociales como el acoso sexual, la violencia de género y la responsabilidad social. La puesta en escena de Fizi es elegante y sofisticada. La serie utiliza una fotografía cuidada y una banda sonora inquietante para crear una atmósfera de tensión y misterio. Las actuaciones son excelentes, especialmente la de Ozan Guven, que ofrece una interpretación memorable de Cam Mañay. El final de Fizi es abierto y ambiguo. La serie no ofrece respuestas fáciles ni conclusiones definitivas. En cambio, deja al espectador con preguntas y reflexiones sobre los temas que ha explorado. El final es provocador y perturbador, pero también invita a la reflexión y al debate. Fizi es una serie que se queda contigo mucho después de haberla terminado. Sigamos con Soz o La Promesa. Esta es una serie de acción militar que sigue a un equipo de fuerzas especiales turcas que luchan contra el terrorismo. La serie destaca por sus escenas de acción realistas, sus personajes fuertes y su trama patriótica. Yavuz Karasu, un teniente, lidera un equipo de soldados que deben proteger a Turquía de las amenazas internas y externas. Soz es una serie intensa y emocionante que te mantiene al borde de tu asiento. El final, aunque lleno de heroísmo y sacrificio, es agridulce. No todos los personajes sobreviven, y la serie termina con la promesa de seguir luchando por la paz y la seguridad de su país. Es un final que honra el sacrificio de los soldados y que te deja con una profunda admiración por su valentía. Soz se destaca por su realismo y su respeto por los soldados turcos. La serie se basa en historias reales y presenta personajes que son creíbles y humanos. Yavuz Karasu, interpretado por Tolga Sarta, es un líder carismático y valiente que se preocupa profundamente por sus hombres. Es un soldado excepcional, pero también es un hombre con un pasado doloroso que lo atormenta. El equipo de Yavuz está compuesto por soldados diversos y talentosos. Ali Haidar Bozda, interpretado por Mustafa Ildran, es un francotirador experto y leal. Ak Veysel, interpretado por Eren Burdem, es un hacker ingenioso y divertido. Fethi Kulaks, interpretado por Burak Sevink, es un artificiero valiente y audaz. Soz aborda temas como el patriotismo, el sacrificio, el honor y la camaradería. La serie muestra el lado humano de la guerra y presenta los desafíos y sacrificios que enfrentan los soldados en el campo de batalla. También explora las consecuencias psicológicas de la guerra y el trauma que sufren los soldados al regresar a casa. La acción en Soz es intensa y realista. Las escenas de tiroteos, explosiones y persecuciones están coreografiadas de manera magistral y te mantienen al borde de tu asiento. La serie también utiliza efectos especiales de alta calidad para recrear la atmósfera de la guerra. El final de Soz es emotivo y agridulce. La serie no tiene miedo de mostrar las consecuencias de la guerra y presenta la muerte de personajes importantes. El final es un homenaje a los soldados turcos que han sacrificado sus vidas por su país. También es una llamada a la paz y a la reconciliación. Ahora vamos con algo un poco más ligero, aunque igual de adictivo, Erkenci-Kuş, o Pájaro Madrugador. Esta es una comedia romántica que cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Can. La serie es divertida, romántica y llena de momentos adorables. La química entre los protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman, es palpable, y la serie te hace reír y suspirar al mismo tiempo. El final es feliz y satisfactorio. Después de superar muchos obstáculos, Sanem y Can finalmente se casan y viven felices para siempre. Es un final que te deja con una sonrisa en el rostro y una sensación de felicidad. Si buscas una serie para relajarte, reír y disfrutar de una historia de amor sencilla y encantadora, Erkenci-Kuş es una excelente opción. Erkenci-Kuş se destaca por su encanto y su optimismo. La serie presenta personajes simpáticos y situaciones cómicas que te hacen reír a carcajadas. Sanem Aydın, interpretada por Demet Özdemir, es una joven inocente y creativa que sueña con convertirse en escritora. Can Divid, interpretado por Can Yaman, es un fotógrafo aventurero y exitoso que viaja por el mundo. Su relación es un choque de personalidades y estilos de vida. Sanem es torpe y espontánea, mientras que Can es reservado y sofisticado. A pesar de sus diferencias, se sienten atraídos el uno por el otro y comienzan una relación romántica.
La serie explora temas como el amor, la amistad, la familia y la búsqueda de los sueños. Sanem y Can se apoyan mutuamente en sus aspiraciones profesionales y personales. También aprenden a superar sus miedos e inseguridades. Erkenci-Kush cuenta con un elenco de personajes secundarios divertidos y extravagantes. Mepkibe Aydin, la madre de Sanem, es una mujer tradicional y sobreprotectora que siempre está metiendo la nariz en la vida de su hija. Nihat Aydin, el padre de Sanem, es un hombre tranquilo y bondadoso que apoya a su hija en todo lo que hace. Leila Aydin, la hermana mayor de Sanem, es una joven ambiciosa y calculadora que trabaja en la misma agencia de publicidad que Sanem. La serie se rodó en Estambul y en la región de Capadocia, lo que le da un atractivo visual impresionante. La música es alegre y pegadiza, y complementa perfectamente las escenas y las emociones. El final de Erkenci-Kush es un cuento de hadas moderno. Sanem y Can finalmente se dan cuenta de que están destinados a estar juntos y se casan en una ceremonia romántica y emotiva. La serie termina con una nota de felicidad y esperanza, recordándonos que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Otra serie que me gustaría mencionar es Mutesem-Yzyl o El siglo magnífico. Esta es una serie histórica que cuenta la historia del sultán Suleimán el Magnífico y su concubina Hürrem Sultán. La serie es una producción ambiciosa y lujosa que recrea la corte otomana del siglo XVI con gran detalle. Mutesem-Yzyl es una serie sobre el poder, la ambición, el amor y la intriga. El final es trágico pero históricamente preciso. Suleimán muere después de un largo reinado lleno de guerras y conquistas. La serie termina con la ascensión de su hijo Selim al trono. Es un final que te deja con una sensación de respeto y admiración por la historia otomana. Mutesem-Yzyl es una serie histórica que va más allá de la simple recreación de eventos pasados. La serie se sumerge en la vida íntima del sultán Suleimán y su harén, mostrando las intrigas, las ambiciones y las pasiones que se desataban en la corte otomana. Suleimán el Magnífico, interpretado por Ali Tergenk, es un líder poderoso y carismático que lleva al Imperio Otomano a su apogeo. Es un estratega militar brillante, un poeta talentoso y un hombre apasionado. Sin embargo, también es un tirano despiadado que está dispuesto a sacrificar todo por su poder. Hürrem Sultán, interpretada por Mary Muzerli y más tarde por Beydepersin, es una concubina eslava que se convierte en la esposa favorita de Suleimán y en una de las mujeres más influyentes de la historia otomana. Es una mujer inteligente, ambiciosa y astuta que utiliza su belleza y su inteligencia para ascender en la jerarquía del harén y para proteger a sus hijos. La serie explora temas como el poder, la ambición, el amor, la traición y la religión. También presenta una visión detallada de la cultura y las costumbres de la corte otomana. Mutesem-Yzyl cuenta con un elenco de personajes secundarios memorables. Ibrahim Pasha, el gran visir de Suleimán, es su amigo más cercano y su consejero más confiable. Mahidevran Sultán, la primera esposa de Suleimán, es una mujer celosa y resentida que se convierte en la enemiga de Hürrem. Şehzade Mustafa, el hijo mayor de Suleimán, es un príncipe valiente y respetado que es amado por el pueblo. La serie se rodó en Turquía y en otros países de Europa, lo que le da un atractivo visual impresionante. El vestuario y la escenografía son lujosos y detallados, lo que ayuda a recrear la atmósfera de la corte otomana. El final de Mutesem-Yzyl es trágico pero históricamente preciso. Suleimán muere después de un largo reinado lleno de guerras y conquistas. Hürrem muere antes que él, dejando un legado de poder e influencia. La serie termina con la ascensión de Selim II al trono, marcando el comienzo de un nuevo capítulo en la historia otomana. Y por último, pero no menos importante, Aşk Memnu o Amor Prohibido. Esta serie es un clásico turco que ha sido adaptado varias veces. Cuenta la historia de Biter, una joven hermosa que se casa con un viudo rico mucho mayor que ella. Biter se siente atraída por el sobrino de su esposo, Belul, y comienzan una aventura amorosa prohibida. Aşk Memnu es una serie sobre la pasión, la traición y las consecuencias de nuestras acciones. El final es trágico y devastador. Biter se suicida después de que su aventura es descubierta. Belul, consumido por la culpa, huye de Estambul. Es un final que te deja con el corazón roto y una reflexión sobre la naturaleza destructiva del amor prohibido. Esta serie, a pesar de ser un poco antigua, sigue siendo relevante y su final es uno de los más impactantes de la televisión turca.
Aşk Memnu es una serie que explora las profundidades de la pasión, la traición y las consecuencias devastadoras de las decisiones que tomamos. Bihter Ziyagil, interpretada magistralmente por Beren Saat, es una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico mucho mayor que ella, interpretado por Selçuk Yöntem. Su matrimonio, sin embargo, está vacío de amor y pasión. Belul Aznedar, interpretado por Kaan Tatltu, es el joven y apuesto sobrino de Adnan. Bihter se siente irresistiblemente atraída por él, y comienzan una aventura amorosa prohibida que desencadena una serie de eventos trágicos. La serie explora temas como el amor, el deseo, la infidelidad, la culpa y el arrepentimiento. Bihter y Belul se ven consumidos por su pasión, pero también son atormentados por la culpa y el miedo a ser descubiertos. Su relación es destructiva y autodestructiva, y eventualmente los lleva a su perdición. Aşk Memnu cuenta con un elenco de personajes secundarios complejos y memorables. Adnan Ziyagil es un hombre bueno y bondadoso que ama a su familia por encima de todo. Sin embargo, es ciego ante la infidelidad de su esposa y el engaño de su sobrino. Nihal Ziyagil, la hija de Adnan, es una joven inocente y vulnerable que se enamora de Belul. Firdevs Ireolu, la madre de Bihter, es una mujer manipuladora y ambiciosa que busca el poder y el estatus social. La serie se rodó en Estambul, lo que le da un atractivo visual impresionante. Las casas señoriales, los paisajes urbanos y la moda elegante contribuyen a crear una atmósfera de lujo y decadencia. El final de Aşk Memnu es trágico y devastador. Cuando su aventura es descubierta, Bihter se suicida para escapar de la vergüenza y la humillación. Belul, consumido por la culpa, huye de Estambul, dejando atrás a las personas que ama. La serie termina con una nota de tristeza y arrepentimiento, recordándonos las consecuencias devastadoras de la traición y el engaño. Bueno, hemos llegado al final de este recorrido por algunas de las series turcas más adictivas y con finales inolvidables. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan encontrado alguna serie nueva para agregar a su lista de pendientes. Recuerden que esta es solo mi opinión personal, y que hay muchas otras series turcas excelentes por descubrir. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Me encanta compartir mi pasión por las series y películas con ustedes. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje a través de dramas, romances, acción e intrigas. Ahora me gustaría saber sus opiniones. ¿Cuáles son sus series turcas favoritas? ¿Qué finales los han dejado sin aliento? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leer sus recomendaciones y opiniones. Recuerden, este espacio es para compartir y disfrutar juntos de nuestra pasión por las series turcas. ¿Qué serie creen que debería ver a continuación? Sus sugerencias son muy valiosas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Recuerden que su like, su comentario y su suscripción hacen la diferencia. Anímense a unirse a esta comunidad de amantes de las series y películas. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un excelente día.